Vamos a continuar hoy con la descripción del algoritmo de eliminación de cuantificadores para el sucesor y recordad lo que habíamos hecho hasta el martes pasado. Hemos introducido la noción de eliminación de cuantificadores, una teoría en cierto lenguaje de la eliminación de cuantificadores, si cualquier fórmula, un procedimiento que dado cualquier fórmula podíamos calcular otra fórmula phi' abierta, es decir, en cuantificadores de primer orden, que son equivalentes en la teoría. Y además, sin tener que incluir ninguna variable libre nueva en ese procedimiento de reescritura de forma abierta. ¿De acuerdo? Esa era la idea de eliminación de cuantificadores. Y porque era una propiedad interesante, porque si teníamos la propiedad de eliminación de cuantificadores y las fórmulas abiertas, las fórmulas simples eran sencillas, pues eso nos permitía establecer propiedades interesantes para la teoría, tanto la completitud como lo que nos interesa a nosotros más, dar un algoritmo efectivo para el problema de la decisión en la teoría correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces habíamos visto que es una propiedad muy buena y habíamos dedicado toda la clase del martes, una vez introducido el concepto, a entender, implementar esa primera propiedad de ahí que nos dice que si queremos demostrar eliminación de cuantificadores en una determinada teoría, es decir, que si tengo una fórmula, todo lo compleja que sea, ¿de acuerdo? Y quiero calcular otra sin cuantificadores que sea equivalente, me puedo restringir a un caso aparentemente muy particular, pero que es suficiente para obtener eliminación de cuantificadores. Eso es lo que llamamos la propiedad de reducción, ¿acordáis del martes pasado? Entonces la idea, lo que vimos es que en realidad si yo quiero demostrar que una determinada teoría tiene eliminación de cuantificadores, puedo empezar por unas fórmulas muy concretas, estas fórmulas de aquí, que tienen un existencial, solamente voy a tratar ese cuantificador, y detrás conjunción de literales. Parece una fórmula muy específica, pero precisamente lo que demostramos e implementamos el martes pasado es que con eso es suficiente. Si yo soy capaz de eliminar un existencial en este contexto tan concreto, puedo eliminar cualquier existencial, cualquier universal de una fórmula por lo general que sea. El procedimiento de reducción que fuimos viendo en las distintas fases el martes pasado. Y además veíamos, y eso era una ventaja técnica, que no solo es que podemos considerar que es un existe detrás de una conjunción de literales, sino que además podemos siempre suponer que la variable que queremos eliminar ocurre en todos y cada uno de los literales que hay adentro. Esa es la que, si tenemos el enunciado completo de la propiedad de reducción, que allí era el final y hoy va a ser nuestro punto de partida. Entonces sabemos, por la demostración del martes pasado, que si yo quiero demostrar que una teoría tiene eliminación de cuantificadores de un tal procedimiento, pues puedo empezar con una fórmula de este tipo particular y ahora aquí explicarnos cómo elimino este cuantificador. Aquí viene ya la parte intrínseca, porque toda esta demostración era independiente del lenguaje y la teoría concreta, ¿verdad?, en la que estamos trabajando. Solamente utilizamos propiedades lógicas generales. Ahí, a partir de ese punto de partida, cuando tenemos que empezar a luchar cuerpo a cuerpo con la teoría con la que queremos trabajar y utilizar propiedades particulares de esa teoría, de esa estructura que estamos intentando comprender para eliminar existes en este contexto concreto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues nuestro objetivo hoy es terminar por fin el teorema y probar que la teoría del sucesor admite eliminación efectiva de cuantificadores, dando la segunda parte que nos falta del algoritmo, ¿vale? Dando en ese caso concreto, cómo eliminamos un existe detrás de una conjunción de literales. ¿Ok? Entonces, recordad cómo habíamos organizado ahora ya, desde el punto de vista de Haskell, la aplicación del algoritmo. Recordad cómo en las propiedades del lema de reducción, recordad cómo las propiedades del de lema de reducción eran comunes a todas las teorías, por lo que hacemos era dividirlo en dos partes, lo que llamamos parte común,
Es un procedimiento en el que se hacían cada uno de los pasos que veíamos que nos lo permitían reducir. Entonces, para eso definíamos nuestra eliminación de cuantificadores, que recibía una fórmula y nos va a devolver la fórmula habiendo eliminado los correspondientes cuantificadores. Y tenía un primer argumento que aquí lo que guarda es el procedimiento concreto de la teoría. ¿De acuerdo? Que recibe, esto ya veremos, va a codificar un existe X, una lista de literales, y nos da la fórmula abierta correspondiente. ¿Vale? Lo veremos después en el ejemplo. Entonces la idea es que teníamos aquí, habíamos implementado cada uno de los distintos pasos, y fijaros que todo terminaba cuando ya por fin vamos a aplicar el procedimiento. Cuando ya llegamos aquí, pues este procedimiento particular se lo pasábamos a la correspondiente fórmula, y ahí es donde tenemos que engarzarlo con el procedimiento particular. ¿De acuerdo? De todas maneras, como decía, esta parte la vais a tener en un módulo a vuestra disposición. Luego que después, cuando tengáis que programar algún tipo de eliminación de cuantificadores, pues lo que tenéis que concentrar es en repetir lo que vamos a hacer hoy aquí, el procedimiento particular, y veremos cómo se engancha con ese módulo general en el que se implementa la parte común. ¿De acuerdo? Luego lo que nos interesa ahora es entender el procedimiento particular, en este caso de la teoría, y ver cómo se implementa, y si os pide alguna implementación, pues lo que tendréis que repetir es justo esta parte de aquí, para la teoría en concreto que se os pida en la segunda entrega. ¿De acuerdo? Queremos demostrar que la teoría del sucesor, recordad que estamos trabajando siempre en este contexto, nuestra teoría es un S, ¿verdad?, que corresponde a la teoría de los naturales con el cero y el sucesor. Ahí, esa teoría es la que queremos demostrar que tiene eliminación de cuantificadores, y como consecuencia obtener nuestro algoritmo de decisión para los números naturales en ese lenguaje. Y como decíamos, por el lema de reducción, sabemos que basta con que describamos un procedimiento efectivo para eliminar el existe de este tipo de fórmulas. Existe X, y aquí una conjunción de literales en el lenguaje donde en todos aparece al menos una vez la variable X. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que hacer, lo repetimos, ya lo habíamos hecho en martes pasado, pero lo repetimos, y lo que tendréis que hacer, si que sea un análisis, es ver qué pinta tienen los literales del lenguaje de la teoría que queráis demostrar que tiene eliminación de cuantificadores, para tener claro cómo es la fórmula punto de partida sobre la cual yo quiero eliminar el existe. ¿De acuerdo? Entonces, para ver qué pinta tienen los literales, tenemos que ir paso por paso. Lo primero, tenemos que tener claro cómo son los términos del lenguaje de la teoría en cuestión. Claro, si yo tengo el cero y el sucesor, ¿de acuerdo? ¿Cómo son los términos aquí? Ya lo hemos visto. La idea es o la variable, o bien la constante cero, y después podemos aplicar cada vez la función sucesor. ¿De acuerdo? Luego, utilizando la notación uniforme, un término genérico cualquiera de nuestro lenguaje se escribirá así: aplíquese cada vez la función sucesor a u, donde u puede ser o bien la constante cero, si estamos hablando de un término cerrado, o bien una variable cualquiera, si estamos hablando de un término con variable. ¿De acuerdo? U puede ser bien pero o bien una variable cualquiera, vs. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, estos serían los términos genéricos del lenguaje. Si estáis haciendo un análisis de eliminación de cuantificadores en otro lenguaje, lo primero que tenéis que tener muy claro es cuáles son los términos que ahí pueden aparecer, y tener una buena notación uniforme para hablar de un término general cualquiera. Una vez que tenemos los términos, el siguiente paso es saber cuáles son las fórmulas atómicas, o describir de manera general la forma de las fórmulas atómicas que se pueden formar en ese lenguaje. Y recordad, las fórmulas atómicas vienen descritas como un predicado aplicado a una serie de términos. Entonces, la pregunta de siempre: ¿cuántos símbolos de predicados hay en ese lenguaje que tenéis ahí? ¿De predicado? Igual. Porque el cero es una constante, el sucesor es una función, ninguno en el lenguaje propio, pero siempre está al menos uno que es la igualdad, ¿vale? Para que no os olvidáis que lo que hay en el lenguaje más la igualdad.
¿De acuerdo? Entonces aquí hay un único símbolo predicado que es la igualdad. Luego las fórmulas atómicas son muy sencillas. La única posibilidad es que sea la igualdad entre dos términos. ¿De acuerdo? Luego, una fórmula atómica será de la fórmula un término KF ¿de acuerdo? Y además, fijaros como vamos a generar U, si tenemos aquí U, donde lo mismo U puede ser o bien un 0 o bien una misma. Y el siguiente paso, literales. Los literales, bueno, lo escribo para que recordar más la definición, que es un literal o bien una fórmula atómica o la negación de una fórmula atómica. ¿De acuerdo? Entonces, claro, como este es el tipo general de las fórmulas atómicas, los literales son o bien una fórmula atómica, es decir, un término es igual a otro término, o la otra posibilidad, la negación de una tal fórmula. Lo que aparezca es que un determinado término no es igual a otro determinado término. ¿De acuerdo? Luego esta es la forma general que pueden tener los literales en el lenguaje. Entonces, cuando vayáis a estudiar una eliminación de cuantificadores, implementarla, a ver si al escribir el procedimiento, antes de empezar lo que tenéis que tener es absolutamente claro cuáles son sintácticamente los términos que hay, las atómicas que podéis construir, y inmediatamente los literales, que son simplemente estas más las negadas. ¿Vale? Pero os tiene que quedar muy claro y tenéis que pensar en una notación uniforme útil para después describir el algoritmo con una cierta formalidad. Ahí se ve cómo la complejidad del procedimiento depende en gran medida del lenguaje que haya detrás. Claro, cuanto más símbolos haya en el lenguaje, más difícil va a ser la estructura de los términos, mucho más tipos de fórmulas atómicas pueden aparecer y ese análisis combinatorio que vamos a hacer aquí en un rato en la pizarra, pues se puede volver mucho más complicado. ¿De acuerdo? Y si ponemos ya el lenguaje muy complejo, lo que pasa es que a lo mejor ni siquiera en ese lenguaje se puede desarrollar. Luego se ve claramente, como decíamos, el contenido sintáctico del algoritmo, porque es muy dependiente del lenguaje concreto con el que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces aquí es muy importante tener claro qué constantes son las que permito, qué símbolos de predicado, qué símbolos de funciones, además de la igualdad que siempre la tenemos siempre, y a partir de ahí ir construyendo el correspondiente algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, dicho esto, podemos ya por fin escribir cuál va a ser la forma general que va a tener una fórmula para la cual queremos demostrar que podemos eliminar el existe, porque hemos dicho por la probabilidad de reducción que podemos partir de una fórmula existe x y conjunción de literales en el lenguaje. Bueno, aquí tenemos cómo son los literales, ¿verdad? Y además, fijaros que la propiedad adicional es que, y además siempre podemos suponer que la x aparece en todas. Pues en algunos de los dos términos tiene que aparecer la x, ¿de acuerdo? Luego aquí puedo suponer, por ejemplo, que siempre es a la izquierda, porque como la igualdad es simétrica, ¿verdad? Le podríamos dar la vuelta. Entonces, fijaros que teniendo en cuenta eso, podemos describir la forma general que tendría nuestra fórmula de partida en el caso del lenguaje de encender la luz, quizás sea la mejor forma. En el lenguaje del sucesor, claro, porque hemos dicho que existe x y ahora una conjunción de literales. Los literales son de esta manera, o bien igualdad o bien desigualdad, ¿verdad? Puedo además suponer que primero escribo todas las igualdades y a continuación escribo todas las desigualdades. Como la conjunción es conmutativa, yo puedo reordenarlas como quiera, ¿verdad? Claro, todo esto que yo estoy diciendo aquí de palabras y que es nada, cuando lo tengamos que implementar en Haskell, si lo queremos hacer, todo eso tendremos que implementarlo. Poner primero todas las desigualdades, ya veréis que nos tendrá su trabajo. Pero lo importante es entender la idea sobre el papel, sobre la pizarra en este caso, y después ya nos pelearemos con el sistema para programar. ¿De acuerdo? Luego fijaros que puedo partir de un input, un primer dato de entrada que va a ser de la forma existe x, y aquí puedo poner todos los literales que son igualdades, luego tendré existe K1 y suponer que aquí aparecerá x que es igual
al siguiente m1 veces de u sub 1, donde ahora ese u sub 1 puede ser o 0 o una variable, si veis ahí la versión más general, y aquí tendré una serie de igualdades y a partir, por ejemplo, hasta un s k L de x es igual que un S M sub L de U sub L. Agrupo todos los que me digan igualdades siguientes, ¿verdad? Y ahora tendré una segunda parte de la fórmula donde existe en el que puedo agrupar, si quiero, todas las derivas. ¿Vale? Y aquí lo que me aparecerá, y además resulta que S, Km, vamos a llamarlo, igual, K'1, X veces D es distinto, S, 1 veces de K' sub 1 y al final pues tendré que S ¿de acuerdo? Aquí la notación es lo de menos, lo importante es la idea, que tenéis que pensar cuál es la forma general del objeto de partida. Entonces, como los literales son o igualdades entre los siguientes como este, o desigualdades, con toda la generalidad, el objeto del que partimos es un existe x, y ahora tendré agrupado aquí una serie de atómicas, y a continuación una serie de negaciones de atómicas, que son las dos posibilidades de literal, ¿de acuerdo? Porque dice la igualdad entre los siguientes y las negaciones. Aquí pueden aparecer 20, aquí 3 de este tipo, algún de estos sea vacío, pero esa sería la más general posible. ¿Veis la idea? ¿De acuerdo? Y además estamos suponiendo siempre que al menos en uno de los dos aparece la X, y por la propiedad simétrica, ¿verdad?, de la igualdad, pues he supuesto ahí que siempre es a la izquierda donde está la X. Luego este sería mi objeto de partida y tengo que demostrar que este existe se puede eliminar. Y esto es equivalente a una determinada fórmula donde no aparece el existe. ¿De acuerdo? Para que tengáis en mente, claro, ahí esta connotación matemática, pero después en la vida real lo que tendremos una fórmula concreta que puede ser de esta manera. Existe un x tal que el siguiente 3 veces de x es igual que el siguiente 7 veces de 0, y el siguiente 5 veces de x es igual que el siguiente 3 veces de z, y el siguiente 11 veces de x es distinto que el siguiente de w, y el siguiente de x es distinto de 0. Ese es un ejemplo concreto de esa fórmula de ahí, ¿verdad? Existe x y hay una serie de igualdades y desigualdades que son la más general posible, es decir, un término es igual a otro, un término igual a otro, etcétera, etcétera. Y lo que tengo que ver es que ese existe se puede eliminar y que aparezca lo que aparezca ahí, esté como esté combinado. Esto es equivalente a una fórmula en la que ya no esté el existe x, una fórmula abierta. ¿Veis la idea? Entonces ya podéis imaginar aquí que conforme se vaya complicando el lenguaje, pues nos va a quedar un algoritmo combinatoriamente mucho más difícil, porque aquí nos quedarán muchas posibilidades y, bueno, y ahí no hay otra, que hay una parte combinatoria que no se puede, de la que no hay escape, que es ver cómo son ahí ese tipo de fórmulas y empezar a jugar con ellas hasta conseguir eliminar siempre el existe. Claro, otra que sea equivalente y en la que ya no esté el existe. Bien, por ahora. Bueno, todavía antes de empezar a aplicar el algoritmo, propiamente dicho, podemos hacer más simplificaciones. ¿Qué se os ocurre? Tal y como está ahí antes de empezar, ¿qué se os ocurre? Antes de todavía meterme en lo que existe, tal y como están ahí escritas, ¿qué tipo de simplificación se os ocurre? Usar el sucesor es inyectivo para quitar sucesor.
Hay una manera natural de simplificarlo que es, como bien dice Borja, sacar partido de la inyectividad de la función sucesor. ¿Qué pasa? Claro, por aquí me pueden quedar cualquier exponente igual a cualquier exponente, ¿verdad? Pero como la función sucesor es inyectiva, podemos ir eliminando sucesor, 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 hasta que en uno de los dos términos el sucesor desaparezca. ¿Veis? Pues precisamente la inyectividad de una función lo que quiere decir, en general, que f de x a f de y, si y solo si x es igual a y. Esta es la definición, ¿verdad? Para todo x por a todo y, que la función sea inyectiva. Claro, pues eso ¿qué es lo que quiere decir? Porque claro, si yo tengo la igualdad de dos cosas que empiezan por f, puedo tachar las dos f's, ¿verdad? Pero claro, si ahora lo que tengo es iterado f, puedo ir aplicando siempre que tengo la inyectividad del sucesor. Entonces, por ejemplo, aquí, claro, si lo que me queda un término de la forma siguiente, siguiente de x igual a siguiente, 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 siguiente de 0, que es lo que tengo escrito si lo desarrollo ahí, siguiente 3 veces de x igual a siguiente 7 veces de 0, ¿verdad? Pues yo sé que esto es equivalente a, como el sucesor es inyectiva, esto lo puedo ver como el siguiente de esto es igual al siguiente de esto, de todo lo que hay dentro. Pero claro, por la inyectividad del sucesor, esto igual si solo si los dos argumentos son iguales, luego cancelo los dos sucesores más externos, gracias a la inyectividad. ¿Veis? Y ahora puedo seguir el proceso. Este de aquí lo cancelaría con este de aquí lo cancelaría con este y he terminado. Luego al final esto es equivalente a decir que x es igual si el sucesor 4 veces de 0. Claro, restar 3 a los dos si lo pienso aquí directamente. Entonces, primera simplificación que es natural, y fijaros que eso ya es totalmente particular de la teoría en concreta que estemos eliminando cuantificadores. Aquí es porque hay una función unaria inyectiva, si no, no hay manera de hacer una cosa de este tipo. ¿Veis? Entonces, gracias a la inyectividad de la función, sé que cuando tengo aquí varios sucesores, puedo ir eliminando el más externo, hasta que en uno de los dos sitios me quede sin sucesor. Luego, en general, en lugar de considerar literales de este tipo, de la manera posible, siempre puedo considerar literales de la forma una variable es igual a un término, o un término, una variable o la constante 0 es igual a un término donde sí aparece la función sucesor. ¿De acuerdo? Primera simplificación natural, eliminar el sucesor gracias a su inyectividad tantas veces como queramos. Entonces, por ejemplo, esa que tenéis aquí, me lo podéis ir diciendo, la podemos cambiar en lugar del siguiente 3 veces de x igual al siguiente 7 veces de 0, como hemos visto ahí, claro, como este es el menor, restaría 3 a los 2, ¿verdad? Y aquí lo que me quedaría es 4, y aquí lo que me queda es x. Lo es equivalente a decir que existe un x tal que x es igual al siguiente 4 veces de 0. ¿Veis? Si ahora me voy aquí, este es 5 y este es 3, ¿verdad? Pues podría quitar 3 ocurrencias del sucesor de cada término. Luego aquí en lugar de 5 me quedarían 5 menos 3, 2 ocurrencias, aquí desaparecen todas, luego aquí sería equivalente decir, y el siguiente 2 veces de x es igual a 0. Igual o distinto es lo mismo, claro, porque si pongo aquí distinto, pongo aquí distinto. Es decir, puedo de la misma manera eliminar todos los sucesores más externos. Aquí tengo 1, aquí tengo 11, pues aquí la simplificación es clara, quito este, y como aquí he quitado 1, me quedaría 10 veces el sucesor. Y aquí ya está simplificado, ¿de acuerdo? Porque uno de los dos no tiene sucesor. ¿De acuerdo? Pero fijaros que todavía todo esto es preprocesamiento de la fórmula antes de venirnos a mirar de verdad si ese existe, se puede eliminar o no. ¿Vale? Lo primero, pero claro, cuanto más lo podamos simplificar, después más fácil va a ser seguir el procedimiento correspondiente. ¿Bien? ¿Hasta el momento? ¿Vale? Esa es la parte que tenéis aquí. Nos dice que usando la inyectividad de la función sucesor, cada literal puede escribirse en forma canónica de alguna de estas maneras. O x es k veces algo, o x es k veces una variable, o k veces x es igual a 0, ¿de acuerdo? Eliminando el sucesor de una de las dos partes, de la izquierda o la derecha, hasta que al final llegue. ¿De acuerdo? Efectivamente, una posible simplificación. Pero hay otra más que se podría hacer, que no os la he puesto aquí. Todavía al principio, algún caso más que podríamos descartar trivialmente. ¿A alguien se le ocurre cuál es? X igual a X o 0 igual a siguiente de algo. Claro, fijaros, hay uno que hemos dicho
que por definición la x siempre tiene que aparecer en uno de los dos, que podemos suponer que es la izquierda, ¿verdad? Pero claro, no hemos descartado que aparezcan en los dos, ¿verdad? Entonces puede aparecer algo de este tipo. Siguiente 3 veces de x igual a siguiente 5 veces de x, ¿verdad? O que aparezca x distinto de x, eso está permitido, ¿verdad? O que aparezca siguiente 7 veces de x igual que aquí esté otra vez la x, siguiente 7 veces de x. ¿Veis? Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de términos lo podemos descartar también el preprocesado, porque si os fijáis, ya sea en positivo o negativo, ya sea atómica o literal, si tenéis la igualdad de dos términos que contienen a la x, eso o es siempre trivialmente falso o es trivialmente verdadero. ¿Por qué? Porque claro, como es para todo x, si es siguiente de esto igual a esto, pues esto va a ser verdad si solo si el exponente del siguiente que es x sea el mismo. ¿De acuerdo? Mientras que si es distinto, pues el exponente es distinto, ¿vale? Este tipo de fórmulas se pueden decidir trivialmente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en mi configuración inicial tengo alguna de estas fórmulas, pues las miro. Y entonces, ¿qué es lo que digo? Claro, existe un x tal que, si hay una de estas fórmulas que es trivialmente verdad, o sea, lo que me queda es algo de este tipo, pues esa fórmula puede ser eliminada simplemente de la equivalencia sin afectar a la verdad del resto de la fórmula y me quito este tipo de condiciones de aquí. ¿Veis? Y si lo que aparece es una incongruencia, pues he terminado el algoritmo. Es un caso trivial, porque claro, mi fórmula me dice, existe alguien de x distinto de x y lo que sea. Claro, si yo pongo aquí algo ya que es imposible de satisfacer, a fortiori menos todavía, esto más otras cosas. Luego puedo parar el algoritmo y decir, la fórmula que me da usted es falsa y por lo tanto es equivalente a la fórmula abierta, 0 es distinto de 0. Digamos, es un caso trivial que no necesitas ni siquiera arrancar el algoritmo. ¿Veis la idea? Entonces hay otro detallito, que lo tenéis aquí también, que es, vale, hemos supuesto que la x siempre aparece a la izquierda, tiene que estar la x, y a la derecha puede aparecer o el 0 o una variable cualquiera. Diga, pero puedo suponer que si es una variable no es ya la x, porque si fuera la x o elimino trivialmente esa igualdad o esa desigualdad, o bien la presencia de dicha igualdad o desigualdad en la que las dos hay x genera una inconsistencia que hace que pueda parar el algoritmo y decir que la fórmula ya directamente es equivalente a la inconsistencia 0 distinto de 0 que es abierta. ¿Vale? Esta es la otra reducción, aquí es la transparencia correspondiente incluso antes de empezar a aplicar directamente el algoritmo. ¿Veis la idea? ¿Os pongo el aire? Sí, hace muchísimo calor. ¿Vale? Me avisaron. Yo lo he intentado y no he No, conseguido. no, no, vaya, pues, vamos a ver si hay suerte ahora. Si tuviéramos una... pero que va, no se enciende No, incluso usando el mando no. el mando y no hay manera, ¿no? No sé si abriendo la puerta. Este pasillo es tan estanco que casi no, pero bueno, algo hay que hacer. ¿De acuerdo? ¿Veis las dos ideas? ¿Vale? La primera, usar la inyectividad de la función sucesor para que siempre uno de los dos trozos de la igualdad pueda hacer que desaparezcan las iteraciones del sucesor. Y después ese recurso técnico de que siempre puedo suponer que mis literales son un término de x igual a otro término donde no está la x. Porque si estuviera la x, o bien es trivial, y por lo tanto lo puedo eliminar de la conjunción de literales, o bien es una inconsistencia y entonces soy feliz porque ni siquiera tengo que echar a andar el algoritmo, ¿no? Se existe, se elimina trivialmente porque toda la fórmula es equivalente a la inconsistencia 0 distinto de 0. ¿De acuerdo? Claro, todo eso que yo os estoy diciendo aquí de palabra, intentando convencerlo, después cuando tenemos que implementarlo, pues hay que hacerlo todo caso por caso y ver qué pasa y tal, y elimino. O sea, es un trabajo interesante y a los que habéis programado en Haskell, pues es un reto, ¿no? La idea de hacer este tipo de implementaciones. ¿Vale? ¿Bien la idea? Entonces, fijaros, dicho esto, podemos suponer ahora que, y esta es la buena noticia, aquí termina el algoritmo, ¿eh? No hay mucho más una vez que llegamos hasta ahí. Podemos suponer ahora que partimos de una fórmula genérica, existe x, conjunción de literales,
donde ahora aquí pues, están escritos todos los términos de forma canónica. Es decir, son de las formas que hemos descrito aquí, ¿verdad? O son x es igual al sucesor cabezas de 0, o x es igual al sucesor cabezas de una variable que no es x, o el sucesor cabezas de x es igual a 0, o el sucesor cabezas de x es igual a una variable que no es x. Estas son las únicas formas que nos pueden quedar, porque hemos eliminado lo siguiente de los dos trozos, entonces me queda en un lado o en otro, el x siempre que tiene que estar a la izquierda y el x no puede aparecer a la derecha. Luego, si pensáis un poco en la combinatoria, estos son los 4 posibles términos canónicos que nos pueden quedar una vez aplicado esas dos simplificaciones. ¿Veis? Luego, al final, en lugar de empezar con un existe y aquí de este tipo, podemos reducirlo a un existe x y después una conjunción de literales canónicos de esa manera. Y no puedo seguir enchufando las x a los... En el siguiente término, la x la tengo, vamos a decirlo así, despejada, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ese es uno de los casos. Si la x la tengo despejada, ese es uno de los pasos. Porque claro, si la tengo despejada, quito el existe x y sustituyo su valor en los demás y lo resuelvo. Una vez que lleguemos hasta aquí, la buena noticia es que ya el algoritmo queda en la parte más sencilla. ¿De acuerdo? Porque como tenemos un lenguaje muy simple, que es el sucesor, aquí casi hay que tardar más en los pasos previos de preprocesamiento que cuando lleguemos, que esencialmente el algoritmo va a ser lo que nos ha propuesto Eduardo. Si tengo despejada la x, enchufo el valor en el resto y he terminado. Si no tengo ninguno que me despeje la x, pues veremos que en esos casos los analizo esos casos y veo lo que pasa. Bueno, entonces va a hacer exactamente la idea que tú has propuesto. ¿Vale? Pero antes de eso quiero que estéis conmigo en este sentido, ¿no? Ahora, nuestra forma va a ser de este tipo, claro. Va a ser existe x y ahora una conjunción de términos canónicos. ¿Vale? Pero claro, esos términos canónicos pueden ser, por ejemplo, x igual a 7 veces z y x igual a 3 veces el siguiente de 0, y ahora por ejemplo aquí otro tipo de término canónico, 3 veces de x es igual a t, y ahora aquí por ejemplo las desigualdades, ¿no? Dice siguiente 3 veces de x distinto de siguiente de u. Algo así. Una fórmula de este tipo. Y ahora tenemos que ver cuándo se puede eliminar el existe. Entonces, fijaros que esencialmente aquí hay dos tipos de fórmulas, las igualdades y las desigualdades, ¿vale? Pero en realidad las igualdades las hay también de dos clases, que es el problema de si está despejada o no. Porque hay igualdades donde directamente x es igual al sucesor de un término, que aquí me da una pista clara, que es cámbiense la x, pero puede también que aparezcan desigualdades de este tipo. El siguiente 3 veces de x es igual a t, donde aquí no está directamente despejada la x, entonces tendremos que ver ahí cómo hacemos la idea de despejamos la x y sustituimos. ¿Veis? ¿Vale? Pero lo importante es, una vez hecho las otras dos reducciones anteriores, pues partimos de una forma, nuestra fórmula para la que tenemos que ver que hay eliminación de cuantificadores es existe x y una conjunción de esta fórmula, es decir, una serie de conjunciones con igualdades y después una serie de conjunciones con desigualdades. Y además podemos suponer también que si hay alguna en la que está específicamente despejada, pues esa la pongo primero para que utilizarla eso de ahí. ¿Vale? Tal como he escrito aquí. ¿Vale? Si hay algunas que están específicamente despejadas, las pongo primero, después pongo las que son igualdades pero no está todavía específicamente despejada y reservo al final de mi fórmula las desigualdades. Y ahí tengo que ver que eso es equivalente siempre a una fórmula abierta con las mismas variables libres que ahí hay. ¿De acuerdo? Y ahora es casuística. Claro, uno puede decir, ¿cuál es la casuística aquí? Hemos visto que esencialmente hay distintos tipos de fórmulas, pero claro, alguno de esas partes puede ser vacío, y eso tengo que ir considerando. Entonces, es verdad que el caso natural va a ser cuando la x está despejada y la sustituyo, pero fijaros, nuestro caso 1 es un caso que parece que es malo porque no hay ninguna igualdad, pero en realidad también es trivial, ¿no? Fijaros, en nuestro caso 1, imaginaros que tengo la suerte de que la parte de las igualdades es vacía. Caso primero, parto de un existe x, conjunción de literales, y ahora resulta que cada alfa i es la negación de una igualdad.
Luego estoy en un caso de este tipo. Existe un x y ahora lo que tengo aquí es x es distinto del siguiente 7 veces de 0 y x es distinto del siguiente 5 veces de z y, ¿por qué no?, siguiente 3 veces de x es distinto de 0. Va a ser una fórmula de este tipo, ¿no? Entonces mi pregunta es, si lees lo que pone ahí en la transparencia, esta fórmula, ¿por qué puedo ya parar? ¿A qué fórmula abierta es equivalente esa? Esta fórmula que me dice, existe alguien y ahora aquí una serie de desigualdades, tal que ese alguien es distinto de este punto y de este punto, ¿verdad? De aquí, y por ejemplo este es distinto de este punto, etcétera, etcétera. ¿A quién es equivalente una fórmula de ese tipo? Hay infinitos puntos, así que siempre va a ser alguno, ¿no? Exactamente. Utilizando que el universo es infinito, podemos decir que esa fórmula es siempre verdadera. Si yo tengo una fórmula que sintácticamente sea existe un x y habla aquí una conjunción de desigualdades, de negaciones de igualdades, en ese sentido, esa fórmula en esta estructura, que es donde quiero hacer eliminación de cuantificadores, es siempre verdadera. Porque esta propiedad lo que me está diciendo es que será verdad si existe un punto y ahora esto lo que me da es información negativa. Fijaros, esto es lo que me dice, el punto no puede ser el 7 y el punto no puede ser el 5. Y esto me dice, esta es trivial, ¿vale? Pero si yo tengo una información negativa, lo único que me está prohibiendo, fijaros, es que el punto sea un determinado valor concreto. Entonces, claro, como aquí hay una cantidad finita siempre de conjunciones, porque las fórmulas de la lógica del primer orden son finitas, si tengo una fórmula de este tipo, lo único que está pasando es que me está diciendo existe alguien menos este conjunto finito de valores prohibidos. Pues siempre existe, ¿verdad? Porque como hay una cantidad infinita de números naturales, considero el primer número natural que no esté en el conjunto de los valores prohibidos y digo, pues existe. ¿Estáis conmigo? ¿Vale? Entonces, aunque parecía el caso malo, porque el natural es lo que nos proponía Eduardo de sustituyese, resulta que se convierte en otro caso bueno, caso 1 de la transparencia, cuando lo realizáis, ¿no? Si tengo la suerte de que parto de una conjunción de literales y ahora resulta que todos son negaciones de igualdades, pues puedo parar el algoritmo y decir, esto es equivalente a 0 igual a 0. Siempre cierta la estructura. ¿De acuerdo? Por esa razón, porque la desigualdad de lo que me está diciendo existe un punto que no es ni el 7, ni 5 veces el z, sea cual sea el z, cuando yo fijo un valor de z, eso es un punto. Lo importante es que si yo fijo los parámetros, lo único que me está prohibiendo es que hay una serie de cantidad finita de puntos que esos valores no lo puede tomar la x. Bueno, pues tomo, como el universo que hay por detrás es infinito, pues tomo otro. ¿Veis? ¿De acuerdo? Eso es lo que tratamos en el caso 1 de nuestra eliminación de cuantificadores. Luego vamos al caso 2. Caso 2, si no será el caso 1, es que hay al menos una igualdad en mi fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, claro, un caso muy bueno, que esa igualdad es directamente la x despejada. X es igual al siguiente k veces de un número. Pues entonces hacemos la idea que nos propuso el compañero. Si tengo la suerte de que empiece así, existe un x y aquí empiezo. X es igual al siguiente 3 veces de z. Y ahora ya detrás sigo con lo que sea, ¿verdad? Y aquí pues tengo el siguiente de x es igual a t. Y el siguiente 3 veces de x es distinto del siguiente 11 veces de z. Voy a poner una forma así. Aquí esto. Como hemos normalizado, siguiente x distinto de... Sí. No podría aparecer siguiente en las dos, porque suponemos que ya hemos normalizado primero. Lo que sea, pero tenemos una primera fórmula donde me despeja la x y después las que sean. Pues ahí puedo parar.
¿Por qué? Pues claro, existe un x, como estoy diciendo, quién es el valor concreto de x, y aquí no aparece la x, porque por definición hemos dicho que aquí lo que aparece es un término de no está la x, pues esta fórmula es equivalente a sustituyase el valor que me dice aquí que debe tener x en el resto de la fórmula. Bueno, luego esto sería equivalente a quién? A el siguiente 3 veces de z es igual a t, y como equivale siguiente 3 veces de z, siguiente 3 veces de z es distinto de siguiente 7 veces de 0. Pero lo importante, ha desaparecido el existe x. Claro, decir, existe un x tal que x es este punto y verifica esta propiedad, es equivalente a decir, oiga, este punto verifica la propiedad que haya detrás. La idea de arrastrar la sustitución que nos decía el compañero. ¿Veis la idea? Yo digo, la fórmula me dice, existe alguien tal que ese alguien es el siguiente 3 veces de z y ese alguien verifica todas estas condiciones. Pues cámbiese x por el siguiente 3 veces z de aquí y decir, pues esto es lo mismo que decir que el siguiente 4 veces de z es t y el siguiente 3 veces de z es distinto del siguiente 7 veces de 0. Que esta es la fórmula abierta equivalente a la original donde estaba el existe x. ¿Ok? ¿De acuerdo? Os puede llamar la atención, aquí está descrito, ¿no? Dice que hay una que está despejada. En el resto aplicar la sustitución dice y reemplácese la que he quitado por 0 igual a 0. Dice, vaya hecho nada, ¿no? Digo, que va 0 igual a 0 y. ¿No? ¿Alguien puede intuir por qué está eso ahí? ¿Qué caso, de manera un poco de soslayo, estamos cubriendo ahí? Os lo digo, que la fórmula fuera, por ejemplo, y pare. Fijaros que ahí está condensado en esa transparencia, pero hay muchos detalles detrás después a la hora de explicar el algoritmo. Lo digo por si cuando lo reveáis digáis es 0 igual a 0 que aparece aquí. En realidad, si hay más términos detrás, no tiene por qué ponerse. Porque poner y a lo que es verdad es lo mismo. Pero claro, dentro del caso 2.1, el caso 2.1 que me dice, la primera está despejada. Bueno, ¿por qué no pudiera tener una que tiene un único factor aquí? Entonces, claro, si tiene un único factor, existe un x, tal que x es igual a algo, esto es verdadero siempre. Porque lo que me está diciendo, existe ese punto. Y cualquier punto, ¿de acuerdo?, va a existir en el universo. Luego, en este caso, esto es equivalente a 0 igual a 0, como dice ahí. Eso lo he escrito así para que me quepa en estas dos líneas, pero que sería más natural decir caso 2.1, caso 2.1a. Aparte de alfa 0 hay otros literales, pues aplico esa sustitución. El único literal es alfa 0, pues directamente devuelvo 0 igual a 0. ¿Veis? En realidad eso es un truco para que quepa por espacio en una transparencia y podamos seguir completo el algoritmo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todo eso para que no os dejéis engañar, pues aquí contado parece muy simple, pero esta clase requiere después que la reposéis tranquilamente en casa con la transparencia por delante y un ejemplo para que de verdad podáis captar todo lo que hay y entender la otra parte que es eso codificado, eso escrito en Haskell. ¿Ok? Y encima con el calor pues va difícil todavía, pero vamos allá. ¿Veis la idea? Entonces, si estamos en el caso 2.1, pues todavía es sencillo, ¿eh? Mira que bien, hubo algo despejado, pues está. Y ya nos queda el caso 2.2, que es el más, que también es otro caso en el que lo vamos a resolver de manera muy sencilla. Imaginaros, claro, si no estamos en el caso 2.1 es porque el primero es una igualdad, pero no es una igualdad porque la x esté directamente despejada. Luego será una igualdad del tipo el siguiente cabece de un término es igual a x, ¿verdad? Luego ahora lo que, si estamos en el siguiente caso, pues fijaros que ahora lo que tengo es una fórmula en el que aparece existe un x y ahora empezamos con el siguiente 7 veces de algo es igual a x y mirar aquí todo lo demás, ¿verdad? Y el siguiente 3 veces de x es distinto de u y lo que quiera. El siguiente de x es distinto de vale, lo que quiera. Entonces aquí vuelve a haber dos subcasos. Porque claro, aquí puede aparecer o bien 0 o bien otra variable, por ejemplo 0.
¿verdad? El único que puede... Perdón. Lo he escrito mal. Aquí es donde puede aparecer o 0 o bien la variable z, ¿verdad? Porque estamos suponiendo, por nuestras relaciones, que la x siempre aparece a la izquierda. Algo de este tipo. Entonces, fijaros, dependiendo de si aparece el 0 o bien otra variable, vamos a tener que hacer trabajo. Y ese es el caso, los dos que aparecen ahí. Si aparece el 0, otra vez el resultado es trivial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es falso directamente. Pero claro, 0 no es el sucesor de nadie. Recordáis que ese es uno de los axiomas que está en la sematización además de T sub S. Luego, si algo empieza con existe un punto tal que 0 es el sucesor de alguien y cualquier cosa, sé que esto es una falsedad y sé por tanto que esto es directamente equivalente a 0 distinto de 0, que es una fórmula abierta con al menos tantas variables, con al mucho las variables libres de arriba, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que me dice. Si detecto que la primera fórmula es una no despejada y es de la forma el siguiente késimo de x igual a 0, ¿de acuerdo? Pues entonces paro y simplemente digo, devuelvo 0 distinto de 0 como output del algoritmo de eliminación de cuantificadores porque sé que la fórmula en cuestión es inconsistente. ¿De acuerdo? Luego ya solamente me queda, que en realidad es el caso y más difícil, en el que existe un x, aquí por ejemplo, otra vez con el 7, el siguiente 7 veces de x igual a una variable, por ejemplo z, y ahora sigan ahí las cosas. ¿Vale? Y ahora que puede aparecer aquí, por ejemplo, y el siguiente 3 veces de x es igual a 1, ¿verdad? Y podría aparecer aquí, por ejemplo, ya las desigualdades, ¿verdad? Y x es, el siguiente de x es distinto de p y aquí, por ejemplo, x es distinto del siguiente 5 veces de 0. Así que 10 veces de 0. Algo de este tipo. Las igualdades, claro, no puede aparecer ninguna despejada porque si no lo hubiéramos puesto, y en las desigualdades lo que me aparecen es igual a variables, ¿de acuerdo? No hay contradicciones para que termine, y aquí aparecen las desigualdades, donde está la x, ¿vale? Claro, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué se os ocurre? Ahora tenemos que usar esto, pero claro, esto directamente no me vale para despejar la x, luego ¿qué haría? Yo lo que sé es que z es igual al término siguiente 7 veces de x. Y quiero que desaparezca la x. Claro, cuando tenía la x iguales, cámbiese la x, pero claro, aquí tengo siguiente 3 veces de x, aquí tengo siguiente de x, aquí tengo x. ¿Cómo lo hago? Ese es el único truco ingenioso que tiene este algoritmo. Todo lo demás, fijaros, es la primera vez que veis algo de este tipo, hay mucha combinatoria, ¿no? Pero son trucos muy estándares que lo podéis repetir una y otra vez. Ya nos enfrentamos al único sitio donde puede haber un poquito de duda de qué hago. Mi fórmula, he descartado todos los casos inmediatos y llego a una fórmula como esta. Fijaros, en realidad ¿esto qué quiere decir? Que z sea igual a el siguiente 7 veces de x. ¿Qué información me da eso sobre z? ¿Todo número se puede escribir como el siguiente 7 veces de algo? Ahí hay una información clara, que es que al momento que haga algo de esto estoy descartando ciertos valores para z, ¿verdad? ¿Qué valores? ¿Perdón? Del 0 al 6. Luego, si pienso en las implicaciones que tiene este término, es, por un lado, yo sé que si existe un x tal que esto ocurra, tiene que pasar
que la z no puede tomar valores de un cierto segmento inicial, ¿vale? No puede ser de 0 al 6. Pero una vez que sé que no puede tomar de 0 al 6, ¿de acuerdo? Fijaros, yo puedo ahora eliminar la x con el siguiente truco. Yo, igual que he utilizado la inyectividad de la función sucesor para quitar sucesores cuando me ha hecho falta, también la puedo usar para poner sucesores adicionales cuando me haga falta, ¿verdad? De la misma manera que la inyectividad me dice, bueno, ahí ni siquiera la inyectividad me dice que este es igual a este, si se lo cierro sucesores, y yo he dicho, pues si tengo dos sucesores los elimino, al revés también, si dos cosas son iguales, si le aplico el sucesor, pues también sería equivalente el poner un sucesor más. Entonces, ¿veis por dónde va ahí el truco? Cuando detecte algo así, fijaros cómo voy a conseguir la fórmula equivalente. Por un lado, como voy a eliminar esta fórmula y esta me da una información implícita de z, que es que no tomaba ni 0, ni 1, no podía ser ni 0, ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 y 6, eso lo añado explícitamente. Entonces cambio esta propiedad por decir, oiga, que la z no puede ser el 0, y la z no puede ser el 1, y la z no puede ser el 6. Es esta parte de aquí. Primer paso, cámbiese alfa 0 por z distinto de 0 y z distinto de hasta el que me corresponda. Claro, k menos 1 porque si es 7 pues llego hasta el 6. ¿Veis? Luego hay una primera parte que despliego esa información. Y fijaros cómo sigo ahora. Pensad esta de aquí. Esta me diría, siguiente 3 veces de x es igual a 1. Bueno, por la inyectividad del sucesor, yo sé que esto es equivalente, yo quiero que aparezca ese 7 veces. Pues aplíquese 4 veces el sucesor en los dos trozos, ¿verdad? Esto es equivalente a decir que S 7 veces de X es lo mismo que S 4 veces de U, una vez más porque el sucesor es inyectivo. Pero claro, hemos hecho aparecer esto de aquí y esto vale Z. Luego cambio esto por Z igual al siguiente 4 veces de U. Si pensáis, esto es exactamente lo mismo que ponía aquí cuando cambie la Z por el siguiente 7 veces, porque ahora lo podéis pensar al revés. Si cambio la Z por el siguiente 7 veces de X, cancelo y tengo exactamente lo que veía al principio. Bueno, pues ese es el truco. Haciendo ese procedimiento puedo ir cambiando todos los demás. Lo mismo lo veía aquí. Si ahora lo que quiero es, vamos a ver cómo se transforma esto. Siguiente de X distinto de T. Yo sé por la inyectividad del sucesor que esto es sí y solo sí, y ahora como quiero que me salga 7, pues ahora tengo que sumar 6 en los dos términos. ¿Ves? Sumando 6 aplicaciones del sucesor en ambos términos, izquierda y derecha, pues esto es equivalente a que aplicarlo 7 veces es distinto que aplicarlo 6 veces. Y una vez que he hecho aparecer el objeto sintáctico que me queda aquí, lo cambio por z, luego aquí en realidad lo que me aparecerá es z distinto del siguiente 6 veces de t. Y ahora aquí lo mismo. Aquí tengo x, esto lo podemos hacer ya la cuenta directamente, claro. Para que me aparezca el z tengo que aplicarlo 7 veces, ¿verdad? Me quedaría el z distinto de, y si lo he aplicado aquí 7 veces, en lugar de 11 tendré 18. Pues este es el paso 2-3 que tenéis descrito aquí, y es el paso que tiene un poquito más de idea del algoritmo. Fijaros que lo que nos dice, ¿no? Si al final me queda algo de este tipo, primero elimino este, y lo elimino ¿por quién? Por decir que z no puede ser ni 0, por los valores propios de z, y efectúo esa sustitución en el resto. Pero claro, en lugar de ser directa, tengo que utilizar el truco de primero sumándole, hacer que aparezca el sucesor correspondiente y después hacer la sustitución tal y como hemos hecho. ¿Veis la idea? ¿Vale? Pues si tuviéramos una fórmula como esta, pues al final me queda aún abierta. S no es 0, y S no es 1, y S no es 6, y Z no es 0, Z no es 1, y Z no es 6, y Z es 4 veces el sucesor de U, y Z es distinto de 6 veces el sucesor de T, y Z es distinto de 18 veces 18, ¿vale? La fórmula después, bueno, la fórmula abierta será todo lo complicado, lo que quiera, pero bueno, es una fórmula abierta que es importante. Sería necesario ver cuál sucesor en las igualdades es el que más veces está, ¿no?
Claro, cuando tenga varias igualdades, como cuál elijo, ahí ya entra heurística, ¿no? En el sentido, aquí está de manera ciega, cojo el primero y a lo mejor no es el mejor, ¿no? Entonces, claro, la idea es, si estoy haciendo uno en concreto, si tengo varios para elegir, pues tendría que haber una medida, es decir, cuál es el que más me interesa para después hacer la sustitución. Pero por eso aquí lo que sí siempre pongo es, primero en este caso, si hay alguno del tipo x igual a algo, siempre hago la sustitución con ese, porque ese no implica ningún tipo de transformación de esta índole. Ahora, cuando hay varios de este tipo, como pasa aquí, claro, fijaros, aquí por ejemplo, yo he cogido el primero que es 7, pues aquí sería quizás más inteligente darle la vuelta a esta conjunción y coger este primero que solamente me obliga a meter 3. Si quiero, no puedo decir que no tengo varios, me fijo el que tiene el mínimo exponente y ese es el que utilizo después para sustituir. Eso ya como queramos, ¿no? Aquí está hecho de manera ciega el primero que aparezca en la fórmula en cuestión. ¿Ok? Bien. Esta era la parte, digamos, intuitiva sobre el papel. Ahora nos queda todos y cada uno de los detalles que yo os he dicho ahí, implementarlo en Haskell para hacer que Haskell haga ese procedimiento por nosotros, ¿no? Pero claro, antes de eso me gustaría que hiciéramos en la pizarra. En el fondo lo que has hecho es definir la inversa de la función, ¿no? Exactamente, esa es Otra otra forma de verlo, generales, ¿no? ¿no? Esa es otra forma de verlo. Si esto es así, lo que ocurre es que x es aplicar la inversa y lo que pasa es que como no está en el lenguaje, después me tengo que asegurar que no me aparezca la inversa en ningún otro sitio, ¿vale? Pero sí, esencialmente es la misma idea. Claro, al fin y al cabo una función tiene inversa si solo es inyectiva, pero de manera implícita estamos utilizando la inversa de la función. Si tuviéramos la resta en nuestro lenguaje, se podría hacer mucho más directo, ¿no? Simplemente pasando al otro lado y decir esto menos, ¿de acuerdo? Pero como no lo tenemos, por eso es el truco de hacer aparecer muchos sucesores para después quitarlos si hace falta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ser valientes y vamos a intentar hacer aquí en la pizarra un ejemplo concreto. O sea, vamos a intentar lo que después hace Haskell, hacerlo nosotros a mano. Que es ver de verdad todo junto como esto nos da un algoritmo de decisión. Vamos a partir de una fórmula en ese lenguaje, vamos a aplicar los pasos y vamos a ver si al final somos capaces de decir, oiga, pues sí es verdadera o no es falsa, a partir de nuestro algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿de qué fórmula podemos partir? Pues imaginaros que partimos de esta forma. X ahí tenéis una fórmula cerrada, ¿verdad? Una fórmula cerrada del lenguaje de la aritmética con el sucesor. Para todo x, si x no es 0, existe un y tal que x es 2 veces el sucesor de x. Entonces podemos aplicarle para aplicarle a esa fórmula el procedimiento de decisión. Es decir, en lugar de pensar yo en ese universo infinito que pasa, vamos a aplicar nuestro procedimiento de eliminación de cuantificadores. ¿Veis? Bueno, esa fórmula ¿cómo nos tiene que salir? ¿Verdadera o falsa? ¿Tenéis la intuición? ¿En n es cierto o es falsa esa fórmula? Para todo x, si x es distinto de 0, siempre existe un punto tal que x es el sucesor del sucesor de y. El 1 no es el sucesor de No, hay puntos para el que falla, ¿verdad? ¿Quién? Que x valga 1. Es el único, luego no debe salir que no. ¿De acuerdo? ¿Vale? Incluso vamos a hacer otra cosa. Para que el cálculo, el desarrollo no nos lleve tanto tiempo, vamos a pensar la fórmula con una variable abierta. Pensad ahora la fórmula como una fórmula phi de x, que lo que me dice es, quiero saber quiénes son aquellos x tales que si x es distinto de 0, entonces existe un y tal que x es 2 veces el sucesor de y. ¿Quiénes son esos x? Que hemos visto que eso es verdad si solo si x es distinto de 1, ¿verdad? Es nuestra intuición.
Bueno, pues vamos a aplicar el algoritmo de eliminación de cuantificadores y a ver si al final me dice que eso es equivalente a x distinto de 1, que es lo que tiene que pasar si todo está bien. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Entonces tendríamos que hallar aplicar eliminación de cuantificadores a esta fórmula de aquí. Y aquí vamos a la propiedad de reducción. Esto es la parte común. Claro, esto todavía es la implicación de dos cosas, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Fijaros, la implicación como conmuta con los correspondientes operadores booleanos, ¿verdad? Pues esto es lo mismo que decía, eliminación de cuantificadores aplicado a x distinto de 0 implica eliminación de cuantificadores aplicado a existe un y tal que x es igual al siguiente dos veces. ¿Veis? Porque recordad, nuestra función es eliminación de cuantificadores conmuta con ¿verdad? Las operaciones booleanas. ¿De acuerdo? Ahora seguiríamos, ¿vale? Eliminación es esto, equivalente a eliminación de cuantificadores de esta fórmula de aquí. ¿Qué me da? Esta fórmula ya no tiene cuantificadores, ¿no? Luego estoy en el caso, eliminación de cuantificadores de una abierta, ella misma. Luego x distinto de 0, entonces, y ahora seguimos por allí, ¿vale? Y ahora llegaría a eliminación de cuantificadores de existe un y tal que x es igual a el siguiente dos veces de. ¿Veis? Y ahora estamos en el caso de la propiedad de reducción. Queremos eliminar un cuantificador, que en este caso es un i, existe un i, y aquí tengo una conjunción de literales, un único literal, un alfa 0. Luego, esa es la idea. Os he puesto este ejemplo muy sencillo para que me dé tiempo a introducir la parte de Haskell, ¿ves? Pero esencialmente eso es lo que hacemos. Partimos de una fórmula, aplicamos ese y aplicamos lo que vimos, conmuta con las booleanas, y cuando hay un para todo, pasamos al existe, distribuimos toda la clase del martes pasado. Entonces voy haciendo cálculos y me quedarán o trozos parciales o paro cuando llego a ese de un existe x, existe una variable, perdón, y aquí conjunciones de literales, que es lo que hemos visto hoy. Y ahora eso lo trato con el procedimiento particular, lo engarzo todo y así tengo la fórmula que es equivalente. ¿Veis la idea? Entonces aquí, en este caso tan sencillito, lo único que me queda es del procedimiento que hemos visto, de estos casos, pues fijaros que es uno de ellos, existe un i y aquí es lo que depende de él. ¿Vale? Entonces os pregunto, de esos casos que están ahí, ¿en cuál estamos? ¿En el 1, en el 2, 1, 2, 2 o 2, 3? En esa fórmula. Mucho cuidado, no os dejéis engañar. X es la variable que quiero eliminar, ¿verdad? ¿Y quién es aquí la variable que quiero eliminar? La y. Claro, nosotros, como estamos acostumbrados siempre, pero después en la fórmula en concreta, la x puede desempeñar el papel de la y y viceversa. ¿De acuerdo? Aquí aparece x porque es la clásica que escribo primero, pero fijaros aquí, en este trocito que me ha quedado, la que quiero eliminar, ¿quién es? La y. Luego, ¿en qué caso estamos? 2, 3. Estamos en el 2, 3. En realidad, nosotros lo que escribiríamos es esto que es equivalente, porque hemos dicho que la que quiero eliminar siempre la pongo a la izquierda, ¿vale? Eso sería la interna, pero todos esos son equivalencias que también podía hacer sobre la marcha, y si aquí me hubieran quedado más sucesores, ¿verdad? Hubiera cancelado hasta que se quede así, pero ya sí lo tenemos en forma canónica y ahora sí se ve claro. Existe i donde hay al menos una igualdad, pero la i, que es la que ahora queremos eliminar, ¿veis? No aparece despejada. Entonces nos vamos aquí, estamos muy bien en el caso 2, 3. Y el caso 2, 3 dice, cámbiese por el alfa 0, reemplácese por algo, y las demás, bla, bla, bla. Como no hay demás, lo que me dice en el caso 2, 3 es que esto es equivalente a, ¿qué? A decir z es distinto de 0, de 1 hasta k menos 1. Claro, aquí lo que estoy diciendo es ¿quién desempeña ahora el papel de la z? La x, que es la variable libre de ahí. Luego, si aplico el caso 2, 3, claro, esto es lo único que me dice, oiga, que la x es igual al siguiente 2 veces de y. Luego, cámbiese por quién, por x es distinto de 0 y x es distinto de 1. ¿Veis? Luego, al final, esto me queda equivalente a esta parte de x es distinto de 0, entonces x es distinto de 0 y x es distinto de 1. Aplicando el algoritmo. Y efectivamente tengo una abierta que es equivalente a la
primero. ¿Veis? Claro, el algoritmo no tiene por qué estar depurado, en el sentido de que lo que me da es una abierta que es equivalente. Ahora yo puedo mirar y decir, claro, x, si x distinto de 0 implica x distinto de 0 y x distinto del siguiente de 0, pues en realidad lo que puedo decir como esto es equivalente a qué. A quitar el x distinto de 0. Lo puedo hacer, si queréis, pues, esto es equivalente a x es igual a 0, ¿verdad? O bien, si aplico un poquito de simplemente de lógica, ¿de acuerdo? Y ahora se ve claro que esto sí me dice, pero esto aquí ya sería un algoritmo de eliminación de cuantificadores, porque ya tenemos una equivalente. Pero si desarrollo la implicación, esto es equivalente a esto o esto de aquí. Y me dice claramente cuál es el sentido de la fórmula. ¿Quiénes verifican esa fórmula? O el 0, esa fórmula es cierta si o bien x es igual a 0 o bien x es distinto de 1. Claro, el x es igual a 0, la fórmula es cierta realmente porque el antecedente falla, y el x distinto de 1 es verdadera porque es cierta el consecuente. Luego al final lo que me está diciendo es que esa fórmula me está describiendo el conjunto 0, 2 hasta infinito. Son los que verifican la fórmula original. Pero eso ya lo interpreto yo como un usuario final. Lo importante es que aplico el algoritmo y habéis visto cómo aplicando esos pasos llego a una, que es lo que me calcularía aquí por mí, a una fórmula toda equivalente con las mismas variables libres que había aquí. Fijaros que esta fórmula dependía de x y de x y que han desaparecido todos los parámetros de cada uno. ¿De acuerdo? Y esencialmente lo que hacemos es aplicar el procedimiento general hasta que aparezca un ítem de esta forma. En el universo de cuantificadores existe una variable y aquí una conjunción de literales. Y ahora cuando llegue aquí, me voy a qué caso tengo, aplico el correspondiente, lo engarzo todo y así tengo montado el algoritmo de eliminación de cuantificadores. Ok, ¿veis la idea? Bueno, pues os he implementado aquí, he intentado otra vez ser, más que sea una implementación eficaz, pues, que se he intentado implementar paso por paso las transparencias de teoría en Haskell, para que podáis ir andando el correspondiente algoritmo de eliminación de cuantificadores. ¿Va bien así el tamaño de letra o un poquito más, verdad? Un poquito más, sí. Sí, se había puesto otra vez. 24. 24, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Entonces, mirad, aquí tenéis una manera de hacer en Haskell, ya digo que no tiene que ser ni más depurada, pero hemos conseguido la idea de implementar el algoritmo anterior, el procedimiento particular. Fijaros, la idea es que el procedimiento particular de cada teoría, en este caso el sucesor, ¿qué es lo que recibe? Pues fijaros, la idea es que el procedimiento del sucesor va a recibir el nombre de la variable que queremos eliminar y una lista de literales. Y tenemos que dar la fórmula abierta equivalente al correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver en paralelo esta parte de aquí, lo que no sé si me paso de aquí, iré perdiendo. La idea es que ahora partimos de aquí. ¿De acuerdo? Lo que le entra al procedimiento particular es el nombre de la variable que quiero eliminar y a continuación la lista de los literales, que forman la fórmula en cuestión. ¿Vale? Entonces, esto se llama la parte de aquí. Aquí le llega el nombre de la variable y aquí la lista de literales, donde un literal no es más que una fórmula, o en este caso la igualdad o la negación correspondiente. ¿De acuerdo? De hecho, aquí lo que hemos hecho, es lo que hemos hecho antes, decir que los literales no son, los literales, definido por aquí, no son nada más que un tipo de forma. Ok. Bueno, entonces fijaros, ¿qué es lo primero que hace? Pues si recordáis, lo primero que hacíamos aquí en las transparencias, ¿de acuerdo? Es decir, cuidado, primero podemos suponer
que la X solamente aparece en uno de los dos, porque si no, la tenemos que reproducir, tirar del hilo y hacer todo eso. Entonces lo que yo decía, podemos aparecer en los dos, porque ¿qué pasa? Que si aparecen los dos, o bien es trivialmente cierto o bien trivialmente falso. ¿Os acordáis de esa idea? Bueno, pues eso es lo que implementamos aquí al principio. Y para eso lo que hacemos es definir el tipo de uno de estos literales, ¿de acuerdo? Que puede ser o bien 0, o bien 1, o bien menos 1. Y 0 corresponde a precisamente el caso en el que la variable aparece solamente en uno de los dos trozos del correspondiente literal, que son los casos que había que seguir eliminando. Llamamos de tipo 1 si el literal es trivialmente verdadero, aparecen en los dos y representa algo trivialmente verdadero, y lo llamamos de tipo -1 si el literal es trivialmente falso. Esa es la idea de tipo. Por ejemplo, aquí lo podemos ir viendo andando, ¿no? La idea es, el llamado tipo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería el tipo? Y ahora tengo que escribir aquí un literal. Y los literales, ¿verdad? Aquí pueden ser, por ejemplo, la igualdad de qué término. Imaginaros que aquí aparece ahora la variable x y por ejemplo la constante 0. Este sería el literal x igual a 0. Entonces, ¿qué tipo le corresponde a ese? A x igual a 0. Aquí lo que distinguíamos es si la x solo aparece en una parte o si aparecen las dos, y entonces lo puedo decidir. Como aparece solo en una parte, ¿cómo está aquí definido el tipo? Claro, cuidado. Es que tipo le falta, le falta un argumento, con razón, claro, tengo que darle como primer argumento quién es la variable que tiene que aparecer una o dos veces, perdonad, pero se me ha olvidado siempre mi argumento ahí. Claro, estamos eliminando la variable x, es la primera información que le doy, este es el literal, dime de qué tipo es. Claro, pues si quieres eliminar la x, pues efectivamente es de tipo 0, ¿por qué? Porque solamente aparece en uno de los dos. ¿Veis? Si ahora mismo quiero eliminar la x y lo que tengo es la igualdad de la variable x y la variable x, ¿qué tipo me va a dar? Los trivialmente ciertos. Son, ¿no?, aquellos que los que aparecen en los dos sitios y por lo tanto puedo traer, y es uno de los trivialmente ciertos. Y si ahora, hay un ejemplo muy sencillito, lo que tengo es la negación de este, claro, ¿qué me va a dar? -1, porque es uno de los trivialmente falsos. ¿Veis? Y al momento que yo haga así y en uno de los dos no aparezca la x, por ejemplo cambio esto por la z, aunque no aparezca lo que sea, pues siempre es 0 porque no está en los dos. Luego fijaros, y aquí tenéis una implementación en Haskell de eso. Si recibo la variable y esto va a ser la igualdad de dos términos, pues si digo, si no pertenece L, la variable, a los variables del término del primero o de la segunda, devuelvo 0 porque son de tipo 0. División por variable. Si llego aquí es porque resulta de que sí están en los dos. Entonces, si están en los dos, pues lo que tengo que ver es el número de veces que aparece el sucesor de los dos tipos, ¿verdad? Si aparece el mismo número de veces el sucesor, si es la igualdad de dos cosas donde aparece el número de veces el sucesor, entonces devuelvo 1 porque es trivialmente verdadera, y si es distinta, devuelvo -1. Entonces necesito otra auxiliar, número de sucesor, que lo tenéis aquí, que le doy un término y me dice cuántas veces aparece el sucesor en ese término. Entonces, tenéis aquí número de sucesor, si yo le doy un término, y recordad cómo se escribían los términos, la función siguiente aplicaba la función siguiente, aplicaba la función siguiente, aplicaba por ejemplo a la constante o la variable x, ¿right? Y ahora cierro este, cierro este, cierro este y cierro este,
¿De acuerdo? Pues claro, número de sucesor lo que hace es contar si es el siguiente de X, pues oiga, aparece 3 veces el sucesor. Claro, lo que yo hago ahí a mano, lo miro, pues eso es lo que hace Haskell. Entonces mira que en nuestra definición de tipo, teniendo en cuenta que tenéis la definición recursiva del número de veces que aparece el sucesor en el término, si pensáis en cómo están descritos, tenemos que volver otra vez al tema 1 a recordar cómo están descritos los términos, ¿verdad? Pues fijaros que lo único que estamos mirando en esa definición de tipo es decir, que resulta, claro, tengo una igualdad y tienen el mismo, pues devuelvo 1 y si no menos 1. Y fijaros lo chulo que resulta la negación, claro, si quiero calcular el tipo de la negación en literales menos el tipo de la negación en positivo, porque claro, es verdadero si solo si el otro es falso. Por eso es muy útil ponerle 0 a los que no son ni verdaderos ni falsos, porque 0 y menos 0 es lo mismo. Entonces no tenéis que distinguir por una parte los literales positivos y de otros los negativos y ver qué pasa, sino lo ponéis para los positivos y le ponéis aquí el menos. ¿Vale? Y tenéis un tipo que lo que hace es decirte esencialmente distinguir estos casos de aquí. ¿Vale? Decía, ¿qué es lo primero que hacíamos? Pues ver si la X estaba en las dos partes y los que no estaban en las dos partes sobrevivían en el siguiente paso, ¿verdad? Y si estaban en las dos, pues había que ver si es 0 y distinto de 0, etcétera, etcétera. Pues todos esos pasos están condensados aquí en esta idea del tipo y ahora hago el tratamiento. ¿Qué es lo primero que hace el procedimiento del sucesor? Pues filtra. Que filtra y se queda primero los que son de tipo 0, después los que son de tipo 1 y después los que son de tipo menos 1 en menos L. Recuerden que filtra es un predefinido que filtra la lista correspondiente, ¿verdad? Y entonces genera así una tripleta AS, BS, CS, que estos son los literales que aparecen de tipo 0, los literales que aparecen de tipo 1, los literales que aparecen de tipo menos 1. Y ahora hacen las 3 distinciones que hacen aquí. Que resulta que, primer caso, que resulta que no es nulo CS, CS es lo de tipo menos 1, no es nulo CS, ¿qué quiere decir? Que hay al menos uno que es una contradicción manifiesta. Existe un X tal que X distinto de X. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Como existe X tal que hay aquí una contradicción manifiesta, parábamos el algoritmo, podíamos parar y decir, esto es inconsistente, es equivalente a 0 distinto de 0. Pues lo que dice aquí, si el CS no es vacío, es porque hay algún literal de tipo menos 1, es decir, hay alguna contradicción, pues no tengo ni que entrar en el algoritmo y devuelvo que la fórmula es equivalente a 0 distinto de 0, la negación de la igualdad, 0, 0. Siguiente caso. Vamos a ir aquí, bueno, en realidad yo lo hubiera escrito arriba ahora, con el paso del tiempo, pero bueno. Siguiente caso. Resulta, si estoy aquí, es porque CS es nulo, no hay ninguna contradicción manifiesta, luego lo que tengo son, o bien las que tengo que procesar, o igualdades que son siempre verdaderas. Entonces estoy aquí en un caso en el que dice, pues resulta que hay algunas que son de las que hay que procesar porque la X no aparece en ambas partes. Bueno, pues entonces cuando tengo que seguir el algoritmo, ¿vale? Ahora veremos cómo lo hago. Pero casi es más interesante porque si llego a este otherwise es porque tanto este como este son nulos, ¿verdad? Porque ha fallado el not null, not null. Entonces quiere decir que no había ni de tipo menos 1 ni de tipo 0, sino todas son de tipo 1. Y si todas son de tipo 1, quiere decir que es una fórmula, existe X y una conjunción de cosas verdaderas. Luego también puedo parar y decir que es trivialmente cierto a 0 igual a 0. Luego realmente el caso en el que arranco el siguiente paso del algoritmo es solamente este de aquí. En el caso en el que CS es vacío y AS no. Y en este caso, ¿qué es lo que hago? Pues llamo al siguiente paso del algoritmo, que se va a llamar procedimiento 1, que lo tenemos abajo, guardo cuál es la variable que quiero eliminar y se lo aplico, claro, ya no a S y BS, sino solamente a S, porque recordad que BS guarda los de tipo 1, que son los que son trivialmente ciertos. Luego paso al proc1, que proc1 va a ser lo de la transparencia de atrás, y ahora, fijaros, este normaliza está precisamente para usar la idea de la inyectividad, porque hasta ahora lo que hemos hecho es eliminar los que había aquí triviales. Y ahora, claro, aquí todavía pueden aparecer cosas del tipo el siguiente 3 veces de X es igual al siguiente 7 veces y tengo que eliminar la inyectividad. Pues mi normaliza que os propongo aquí, este normaliza que aparece aquí, que lo tenéis implementado justito aquí debajo, lo que hace es precisamente eso, la idea de eliminar todas las ocurrencias externas del sucesor. Y esa simplificación es muy sencilla, claro, porque si quiero simplificar dos
una atómica donde tengo T1, T2, ¿qué es lo que hago? Pues mientras que haya una aplicación del sucesor, pues la elimino esto y llamo a la auxiliar. Y una vez que ya no puedo hacerlo más, termino. Y además, fijaros, aquí aprovecho para escribir a la izquierda también la variable x. Porque una vez que lo he simplificado, digo, y si resulta que la variable que quiero eliminar, que es esta xs, pertenece a las variables de T1, pues lo reescribo como T1, T2. Y en caso contrario, pues lo reescribo como T2, T1. Luego este simplifica que hago aquí, permite por una parte eliminar todos los siguientes y por otra además escribir la x a la izquierda. Lo hago para las fórmulas atómicas y si es la negación de una atómica, como siempre, conmuta con la negación, como pasaba arriba y tenéis ese truco que puede ser útil en el futuro. Entonces, fijad cómo funciona simplifica. ¿No? Si simplifica, recibe, como siempre, la variable respecto a la que estoy eliminando y ahora la igualdad de dos términos, ¿verdad? Y si ahora tengo aquí, por ejemplo, la igualdad de dos términos, ¿verdad? Un primer término y un segundo término. Y me devuelve el término simplificado. Entonces, claro, si el primero era, por ejemplo, la función siguiente aplicado a la función siguiente aplicado a la constante 0. Cierro este de aquí. Cierro este de aquí. Esto falta, ¿verdad? La función siguiente aplicado a este de aquí. E imaginar que este fuese la función siguiente aplicado a la variable x. Y este aquí, que no tengo que cerrarlo, sino que cerrarlo aquí para decir el segundo par de términos, ¿verdad? Fijaros que aquí lo que estoy haciendo es escribiendo en Haskell que quiero que simplifique la igualdad siguiente de 0 igual al siguiente de x. Entonces, claro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eliminar todos los siguientes externos que pueda. Y ahora, si la x está a la izquierda, lo dejo igual, y si no, cambiarlo. Claro, yo lo que quiero es que aparezca esto, ¿verdad? X igual al siguiente de 0 como simplificado. Vamos allá. Milagro, ahí lo tenemos. X igual al siguiente de 0 como simplificado. He eliminado todos los siguientes externos, y como se ha dado cuenta que la variable que quiero simplificar estaba en el sitio equivocado, le hemos dado la vuelta. Eso es lo que hace mi simplificar aquí. ¿De acuerdo? Les digo, no digo que sea el mejor código Haskell, lo que he intentado es que casi podáis hacer un matching perfecto entre cada paso que está descrito en la transparencia y el correspondiente trozo en el código Haskell que ahí tenéis a la hora de implementar el algoritmo. ¿De acuerdo? Pero nuestro normaliza además hace otra cosa, porque recordad que lo que hacíamos era decir, hago todas esas simplificaciones y ahora pongo siempre primero las igualdades despejadas, segundo las igualdades sin despejar y tercero las no igualdades, ¿verdad? Bueno, pues esa parte que también lo hacíamos en el preprocesado es la otra parte de normaliza. Mi lista de literales me la organiza como la concatenación de 3, ¿verdad? Donde lo que quiero es que las sub s sean primero las igualdades despejadas, segundo las igualdades no despejadas y tercero las no igualdades. ¿Veis? Entonces aquí también utilizo un truco, utilizo partition, ¿os acordáis que lo vimos? Que me sirve para dar una lista, partirlo en los que verifican una propiedad o los que no. ¿Vale? Entonces aquí en local define una propiedad que le he llamado f, donde, claro, que empieza por una variable despejada, es que la fórmula tiene esta forma sintáctica, es el predicado de igualdad aplicado a dos términos y el primer término es la variable de algo. Claro, si no fuese despejada, aquí empezaría por la función siguiente aplicado a algo. ¿Veis? Luego esta f de aquí, que es un poco fea porque no es autoexplicativa, lo que mira en este local es si realmente tengo un término, una fórmula atómica, perdón, que empieza por una variable despejada. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? El primer partition, primero simplifico los ls y me lo parte en dos. Lo que hace el partition, los que verifica esta propiedad y los que no. Luego me pone como lista AS los que empiezan por una x despejada y de S el resto. Y aquí, en el segundo, lo que hago en partition es dividirlo otra vez en dos.
pongo segundo los que son negaciones y los primeros que no. Entonces por eso defino que no ser una negación. Y ese sí lo tenéis definido por aquí. Ser una negación puede ser una negación. Ser una negación es empezar por el constructor n. ¿De acuerdo? Luego, utilizando esas ideas, tenéis aquí una manera bastante concisa de conseguir la idea de, tengo una serie de literales y los parto en el orden que me interesa. Primero pongo los despejados si los hay, segundo las igualdades sin despejar y tercero pongo los literales que son negaciones de. ¿No? Entonces fijaros que todo esto está hecho aquí, en este aparentemente término, en este simple término. Cuando estoy en el caso que tengo que aplicar el algoritmo, aplica el procedimiento al normalizado de la lista correspondiente. Y el normalizado lo que ha hecho es simplificar y reordenar, como decíamos en la transparencia. ¿Vale? Otra vez, Haskell es una maravilla, ¿no? Si veis, es mucho más conciso escribir el código Haskell que escribir la transparencia matemática o que yo os explique con todo detalle cuál es el procedimiento, ¿no? El código Haskell ahí es realmente muy económico a la hora de expresar el correspondiente algoritmo. Bueno, pues estamos aquí. Hemos llegado justo aquí, a la mitad de la clase, en la que tenemos un existe-x, una conjunción de literales donde ya hemos simplificado, bla, 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 y hemos puesto primero las igualdades, bla, bla, bla. Luego nuestro procedimiento 1 ya nos va a sorprender. Nuestro procedimiento 1, pues lo que va a hacer es distinguir los casos que ahí aparecían. Nuestro procedimiento 1 va a distinguir los casos que ahí aparecían. ¿Vale? Y aquí sí os he puesto en comentado los casos correspondientes de la transparencia que estamos aplicando. Entonces vamos primero a los fáciles. Caso 1. All negation, todos son negaciones los que hay en el S. Recordad, o sea, la lista de los literales que tengo, existe aquí la lista de literales, resulta que todos son negaciones. Recordad que neg lo hemos introducido arriba como empezar por una negación. Pues estoy en el caso 1, ¿recordáis? Si era existe x y todos negaciones, como el universo subyacente es infinito, eso es trivialmente cierto, luego paro el algoritmo y devuelvo una fórmula trivialmente cierta, como ser igual a 0. ¿Veis? Siguiente caso, algún literal es una inconsistencia, el caso 2.2, ¿de acuerdo? Pues he puesto ahí primero los más fáciles, ¿recordáis qué es lo que decíamos con inconsistencia? Que aparezca, algunos de los literales sea 0 es igual al siguiente késimo de x, pues sé que es una inconsistencia y puede parar. Bueno, ser una inconsistencia, por supuesto, lo he tenido que definir, pero eso es muy fácil, lo tengo por aquí, ¿de acuerdo? Tiene que estar por aquí, una inconsistencia, aquí. Ser una inconsistencia, ¿qué quiere decir? Pues que es una fórmula del tipo un término del sucesor es igual a 0, a una constante, ¿vale? La única constante que hay aquí es el 0. Luego, de esa manera miramos el correspondiente caso 2.2 y si alguno de los literales resulta que es una inconsistencia, pues también puedo parar y como sé que es trivialmente falso, respondo que 0 es distinto de 0. Y este otherwise, pues cuando de verdad hay que empezar a hacer las distinciones. Cuando entramos en los otros casos, en el caso 2 propiamente dicho, y es donde tenemos que hacer las sustituciones correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenéis el procedimiento 2. ¿Y el procedimiento 2 qué hace? El procedimiento 2 pues, recibe el XS, la lista de literales, y tenemos que dar la fórmula abierta. Entonces, claro, fijaros que caso 2.1, el primero de los literales es uno en lo que aparece ya despejado. Y que aparece ya despejado se puede decir de manera muy concisa en Haskell, es decir, resulta que la lista de literales, fijaros que la hemos descompuesto aquí en primer elemento y resto, la lista de literales comienza con un literal tal que su parte izquierda es la variable x, está despejado. Entonces, el decir, todo eso está dicho en que cuando entra en esta primera línea del procedimiento 2, mi lista de literales, fijaros, ha hecho pattern matching con este término de aquí, y este término lo que me dice es que comienza con un literal que es, fijaros, lo tenéis aquí, una variable despejada, la igualdad de una variable a un determinado término. Luego estamos en el caso 2.1. Si estamos en el caso 2.1, ¿qué es lo que hacemos?
construye la conjunción de aplique la sustitución cambies x, s por el término a todo el resto de términos que hay en el s. Ahora tenéis que acordar de sustituye fórmula, que era la aplicación sustitución que veíamos en el tema 1 para todo el objetivo era llegar hasta aquí después cuando la necesitáramos, ¿verdad? Y la idea es justo lo que nos dice el caso 2.1 correspondiente, ¿verdad? Que es, que hay uno, pues el caso fácil, que es hágase esta sustitución en el restante. Claro, me puedes decir, Andrés, se te ha olvidado y cámbiese ese por 0 igual a 0, ¿verdad? Pero no, porque si os vais al construye conjunción, que es el que hago aquí, para construir la conjunción correspondiente, mirad que cuando miréis cómo está implementado construye conjunción, ahí es donde he tenido en cuenta ese caso. En el caso de que el resto sea el vacío, es decir, el único que hay es el que estamos eliminando, construye conjunción, me devuelve 0 igual a 0. Luego ahí estoy implementando esa idea de que si existe un x, tal que x igual a algo y más cosas. Si hay más cosas, hago las sustituciones y me quedo con lo otro. Y si no hay más cosas, pues la fórmula es trivialmente cierta y devuelve 0 igual a 0. Bueno, pues eso está ahí implementado en el construye conjunción. ¿Vale? Esa es una parte técnica. Lo interesante es que ahí veis cómo nos queda la parte del caso sencillo en el que aparece despejar la x. Y ahora nos vamos al caso conflictivo, el 2.3. Si llego aquí es porque mi lista de literales empezaba con una igualdad donde no está despejada. Entonces, si no está despejada es porque es un término igual a una variable, no una variable igual a un término como tenía arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues es la conjunción de crea, lo que hace es crear, claro, si aquí aparecía el término, el sucesor 7 veces de x, ¿verdad? Pues aquí lo que tenía que decir es que era distinto de 0, de 1, ¿acordáis? Esa parte de aquí, pues eso es lo que hace crea. Y después, pues lo aplica, que es lo que hace el truco este de hacer la sustitución con la idea de que había que aplicar las veces pertinentes del sucesor para que me apareciera ese término allí. ¿De acuerdo? Tengo aquí un ejemplo, si queréis, para que me sigáis. Estamos en este caso, ¿no? Que tenía, por ejemplo, existe un x tal que el siguiente 3 veces de x es igual a z y aquí más cosas, ¿recordáis? Siguiente 2 veces de x es igual a u y x es distinto del siguiente 7 veces de 0. Ese es el caso del que nos ha quedado, ¿verdad? Llegamos ahí y el primer literal es un término aplicado igual a una variable. Un término igual a una variable, no está despejado. Entonces, acordad que aquí lo que decíamos es, pues esto significa z es distinto de 0 y z es distinto de 1 y z es distinto de 2. Permitidme que escriba 0, 1 y 2 como habría figurado de los correspondientes sucesor. Y después teníamos que hacer la sustitución allí. ¿Vale? Pero aquí la sustitución no era directa, ¿verdad? Porque como que había un 3, por ejemplo, había que poner aquí un sucesor de más en cada uno, ¿verdad? Entonces aquí lo que me quedaba era z es igual al sucesor de u. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que hace crea y esto es lo que hace aplica aquí. Crea es la parte de y es distinto, y aplica es lo que calcula el exponente correspondiente según aplica el algoritmo y lo hace. ¿Vale? Aquí el crea es muy sencillito, como está aquí implementado, y el aplica, pues sencillamente hace la cuenta de qué es lo que tiene que poner, depende de si es mayor, menor, el algoritmo obvio implementado aquí en Haskell. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que crea y aplica. Bueno, pues con eso tenemos el procedimiento entero. Entonces, podemos ya hacer directamente la función principal que nos haga la eliminación de cuantificadores para sucesor, que es eliminación de cuantificadores general particularizado para el procedimiento del sucesor que hemos descrito aquí, y para que lo veamos más claro, el resultado, que ya es una fórmula abierta, la ponemos como una FND en forma de conjunto para que veamos claro la fórmula equivalente. Luego ahí tenemos nuestra eliminación de cuantificadores para el sucesor que nos hace eso. ¿De
acuerdo? Entonces vamos a coger una fórmula y vamos a aplicarse. Entonces, por ejemplo, con eso termino, y ya esa segunda parte que queda ahí pues la vemos el martes que viene. Vamos a, por ejemplo, llamarle fórmula 1. A esa fórmula que teníamos ahí, ¿verdad? La implicación de, bueno, lo primero para que nos resulte más rápido, vamos a definir como x la variable de nombre x. ¿Vale? Esto simplemente es un alias para que no tenga que estar escribiendo una y otra vez la variable x, ¿vale? Y vamos a hacerlo así. Entonces la idea es, ¿cuál es la fórmula que tenemos ahí? La implicación de dos cosas, ¿verdad? La negación de la igualdad de los términos x y 0. Entonces, vamos a definir como o, no se va fácil escribir, la constante 0. Esto simplemente para ahorrarnos aquí escritura, ¿no? Entonces escribo esto y es simplemente una abreviatura, ¿verdad?, de la fórmula correspondiente. Implicación entre la negación de x igual a 0 y ahora me queda existe un y, la siguiente parte de la implicación, tal que, ¿verdad? Y ese tal que lo que me dice es la igualdad de dos términos. Luego sería el predicado igualdad aplicado a los dos términos correspondientes. Bien. ¿Y cuáles son esos dos términos que aparecen ahí? La variable x, que podría escribir x, que eso es un alias, pero lo escribí mucho, ¿verdad? Y ahora el siguiente del siguiente de y. Bueno, pues la función siguiente aplicado a la función siguiente de quién? De la variable y, que puedo escribir y ahora digo arriba que pues, si lo necesito después. Aquí falta una coma, bueno, aquí entonces estará mal. Ahora digo que aquí, este cierra este siguiente, ¿verdad? Este cierra este, ¿verdad? Ahora leemos. Igual que aquí he hecho este alias, por ejemplo, que y significa la variable de nombre y. Esto simplemente por que sea más fácil. Vamos a ver si no se me ha ido la mano con algo. Parece que no. ¿Vale? Nuestra fórmula 1, fijaros, si. Nuestra fórmula 1 es nuestra fórmula 1, la implicación y claro, lo de esos alias se lo podéis hacer para no tener que estar escribiendo variables x cada vez que quiera x, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fíjate, nosotros podríamos directamente ahora decir, vamos a aplicarle eliminación de cuantificadores para el sucesor a nuestra fórmula 1. Y lo que va a hacer Haskell es lo que hemos hecho aquí manualmente, bueno, lo hace la parte general hasta que llega a formas de este tipo. Cuando llega y mira tal, lo hacemos así, bla, 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 y ahí nos da la fórmula equivalente. ¿De acuerdo? Claro, lo he puesto como set FLD para que sea más legible, entonces está organizado como un conjunto de literales que hay que entender como la disyunción de lo que hay dentro, ¿vale? Entonces podemos incluso hacer esto, es decir, vamos a ver cuál es el primer elemento. Recordad que esto me da el primer elemento. Donde está el primer elemento es x igual a 0. ¿Vale? Luego me dice Haskell, la fórmula correspondiente que has introducido es equivalente a primer elemento x igual a 0, o bien, ¿verdad? ¿Quién es el segundo elemento? Pues recordad que ese es el segundo elemento de la lista correspondiente y el segundo elemento, pues ahí se me ha quedado la conjunción de esos tres, ¿verdad? Pero con el segundo, o bien, que le ha salido equivalente a, leemos el primero, x distinto de 0, x distinto de 0 y x distinto de siguiente de 0 y la que nos ha quedado también aquí, 0 igual a 0.
Pero por eso lo he metido la y demás en una parte del algoritmo, n igual a 0. Pero mira magia, si me da esa fórmula de aquí y esta de aquí, son equivalentes. ¿Vale? Claro, aquí este lo podemos eliminar trivialmente porque es una tautología y este lo podemos eliminar de esta parte porque está aquí en la disyunción. De hecho, esa propiedad la habíamos hecho aquí, pero si os vais exactamente a la que nos daba Haskell, es prácticamente la misma que aquí, con este 0 igual a 0 de más que ha metido por ahí en el algoritmo, pero no le da ninguna importancia. Luego ahí tenéis implementar en Haskell el algoritmo correspondiente. Y lo interesante, que eso ya lo veremos porque hoy no va a dar tiempo, la semana que viene, es qué pasa si la fórmula es cerrada. Claro, si la fórmula es cerrada, pues lo que me va a dar, si la fórmula es cerrada, pues lo que me va a dar es una fórmula que no va a aparecer y sino que me queda una serie de propiedades sobre cero, distintos a cero, que yo puedo evaluar y tengo el algoritmo de decisión. Entonces, por ejemplo, si en lugar de considerar esta fórmula 1, considero ahora fórmula 2, que lo que dice es para todo x, fórmula 1, lo que estaría diciendo es la misma fórmula, pero primero para todo. Entonces, para todo x, si x es distinto de 0, existe un y tal que bla bla bla. ¿Vale? Entonces, esa sería nuestra fórmula 2. Que lo que nos dice eso, para todo x la propiedad. Y si ahora lo que le aplicamos es eliminación de cuantificadores para el sucesor a esa fórmula 2, fijaros, Haskell hace toda la cuenta y voy a estar aquí. Fijaros, hemos cogido, es algo interesante, con esto ya, con esto que termino, para que veáis andando, por lo menos un ejemplo, el algoritmo de eliminación de cuantificadores. Fijaros, hemos cogido la fórmula y hemos puesto el para todo delante, ¿vale? Para todo x, si x es distinto de 0, entonces existe un y tal que x es igual al sucesor 2 veces de y. Y le hemos preguntado a Haskell, ¿esa fórmula sobre el dominio infinito de n es verdadera o falsa? Le hemos preguntado. Claro, ¿qué es lo que hacemos? Y en la segunda parte de lo que implementamos el martes, le aplicamos el algoritmo de eliminación de cuantificadores. Y claro, me ha dado una fórmula equivalente. Vamos a ir, también veremos cómo esto se puede hacer de manera más amigable, pero vamos a ir viendo poco a poco quiénes son los elementos. El primer elemento, ¿vale? Es la conjunción de esto. Pues Haskell, aplicando eliminación de cuantificadores, me dice, oiga, que esa fórmula que tiene usted arriba con cuantificadores es equivalente a la siguiente. El primer término, leerme 0 igual a 0, ¿verdad? 0 igual a 0. Y siguiente término. Siguiente de 0 igual a 0, ¿verdad? Y 0 igual a 0. Primer término que me ha salido. Y 0 distinto de 0. Primer término que me ha salido, ¿vale? ¿Qué más hay? O bien que aparece en la 1. Claro, porque fijaros, como me lo dan FND, disyunción de los existentes que me salen. Porque claro, podría decirle, oiga, aquí este trozo de luego ya es falso, porque está este y este, pero con una disyunción pudiera ser que haya otro verdadero. ¿Qué aparece en el segundo? En el segundo aparece 0 igual a 0 y 1 igual a 0, ¿verdad? O bien, seguimos, a ver qué aparece aquí, cuál es el siguiente elemento, y ya no hay más. Luego son estos dos. Luego lo que me ha dicho Haskell es que después de aplicar eliminación de cuantificadores, resulta que esa fórmula, que es un para todo existe, es equivalente a esta fórmula abierta de aquí. 0 igual a 0 y 1 es igual a 0 y 0 es distinto de 0, o bien 0 es igual a 0 y 1 igual a 0. Pero aquí me van a salir fórmulas abiertas probablemente que no tienen ningún sentido desde el punto de vista natural y complejas. Pero lo importante, y esta es la segunda parte, si yo aplico eliminación de cuantificador a una fórmula cerrada como esta, por muchos cuantificadores que haya, me da aquí una cosa muy grande, pero ahora ya me pongo a mirarlo y yo puedo decidir si esto es verdad o no. Porque aquí lo que me aparecen son cosas que le podemos preguntar a un niño de primaria. 2 es lo mismo que 3, 7 es lo mismo que 8, bueno, casi de infantil en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, sigo, claro, esta parte aquí que es verdadera o falsa. Falso porque es una conjunción y aquí tengo 1 igual a 0, digo por aquí, falso. ¿Y esta que es verdadera o falsa? Falso porque otra vez es una conjunción y aquí tengo 1 igual a 0.
Esto lo podemos implementar en Haskell, lo tenéis implementado ahí y por eso vamos a empezar el martes que viene, esa parte de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, y como es la dilución de falso-falso, al final esto es equivalente a ¿qué? A falso. Luego, aplicando el algoritmo de decisión, esta fórmula infinita, sé que es falsa sobre los naturales, pero tiene que ser de manera automática. Lo trasluzco. Si ponéis aquí una fórmula muy compleja, lo que va a salir aquí es una cantidad muy compleja de igualdades o desigualdades del tipo 0 es distinto de 3, 0 es igual, pero después las analizo todas, y si al momento que haya una que me salga verdadera, sé que la fórmula original es verdadera, si todas son falsas, las fórmulas son falsas. Y tengo un algoritmo completo para decidir si una fórmula cualquiera es o no verdadera sobre una estructura infinita. Y eso probablemente es la primera vez que lo veáis. Algo de este tipo. ¿Veis la idea? Y ahí se ve muy claro lo que aparecía en la transparencia primera, de que realmente el procedimiento de eliminación de cuantificadores es la suma de dos. La eliminación de cuantificadores efectiva, que eso es lo que hemos implementado hoy, más el hecho de que si tengo una fórmula abierta y cerrada del lenguaje en particular, también hay un algoritmo que me decide para fórmulas de este tipo si es verdadera o no, que esto esencialmente es lógica proposicional lo que pasa. Pero uniendo estas dos tengo el algoritmo de decisión. ¿De acuerdo? Como hoy no nos da mucho tiempo, empezaremos justo por ahí el martes que viene, veremos cómo implementar esto en concreto y veremos andando otra vez el algoritmo correcto. ¿Vale? Este era el caso sencillo, en el que tengo un lenguaje sencillo. Imaginaros cuando veamos Prefurby, donde hay que hacer todo esto, con sumas, etc. Ahí empezaría la complejidad de la combinatoria. Pero eso es lo de menos, lo único que me interesa es que entendáis el método bien. Si veis bien el método, la combinatoria uno es echarle una tarde más o menos, pero al final lo termina entendiendo. Lo importante es que veáis en qué consiste el método de eliminación de cuantificadores y sobre todo la aplicación computacional. Cómo permite algo que probablemente es la primera vez que enfrentáis a ellos, que os permite dar un algoritmo que decide si es verdad o no sobre una estructura infinita. Sobre esa estructura finita habéis visto muchas, pero fijaros, somos capaces de, incluso habiendo cualquier cantidad de cuantificadores sobre un universo infinito, reexpresar de manera equivalente como esencialmente una fórmula de la lógica proposicional, que es esta. Igual, conjunción de disyunción de átomos que son claramente verdaderos o falsos. Aplicamos aquí las funciones de verdad de la conjunción de disyunción, calculo esto de aquí, que es completamente mecanizable, y tengo un algoritmo de difusión para la correspondiente estructura. ¿De acuerdo? Vale. Como siempre, os subo todo el código que hemos visto hoy mañana ya a la web, para que podáis echando un vistazo. Y por supuesto, lo que os voy a pedir en la entrega 2 no va a ser que hagáis todo esto desde cero, sino que os daré una teoría que sea una modificación muy sencillita de esto que hemos visto aquí y que repitáis el análisis que hemos hecho aquí en clase para esa modificación sencilla. ¿Vale? Y con eso ya tendríais los dos trabajos de la asignatura.